Bienvenidos a Inglés en 4 semanas. Comencemos escuchando cómo se dice en inglés es. It is. Que también se puede decir coloquialmente pero no formalmente, it's. ¿Cómo se dice entonces es? It is. Escucha cómo se dice importante. Important. ¿Cómo se dice entonces importante? Important. Escucha a continuación cómo se dice posible. Possible. ¿Cómo se dice entonces posible? Possible. Es importante, se dice it is important, que también podemos decir solo coloquialmente it's important. ¿Cómo se dice entonces es importante? It is important. Es posible, se dice it is possible. ¿Cómo se dice entonces es posible? It is possible. Escucha a continuación cómo se dice muy. Very. ¿Cómo se dice muy? Very. Es muy importante, en inglés se dice it is very important. ¿Cómo dirías entonces es muy importante? It is very important. Escucha a continuación cómo se dice no es. It is not, que también se puede decir en inglés americano. It is not. ¿Cómo se dice, pues, no es? It is not. ¿Recuerdas cómo se decía importante? Important. ¿Y posible? Possible. No es importante, en inglés se dice it is not important, que también se puede decir it's not important. ¿Cómo se dice entonces no es importante? It is not important. No es posible, se dice en inglés it is not possible, que también se puede decir it's not possible. ¿Cómo se dice entonces no es posible? It is not possible. Muy se dice very. ¿Cómo se dice muy? Very. No es muy importante, se dice it is not very important. O bien, it's not very important. ¿Cómo se dice entonces es muy importante? It is very important. ¿Y no es muy importante? ¿Cómo lo dirías? It is not very important. En inglés, it is not very important también se puede abreviar diciendo solo coloquialmente it isn't very important, que también se puede pronunciar it isn't very important. Por tanto, no es muy importante. De la manera abreviada se puede decir it isn't very important, o bien it isn't very important. ¿Cómo dirías entonces no es muy importante de la manera abreviada? It isn't very important. Es muy importante, ¿cómo lo dirías? It is very important. Escucha cómo se dice hablar.
To speak. ¿Cómo se dice entonces hablar? To speak. Escucha cómo se dice inglés. English. ¿Cómo se dice entonces inglés? English. El inglés es muy importante, se dice English is very important. ¿Cómo se dice entonces el inglés es muy importante? English is very important. Escucha cómo se dice español. Spanish. ¿Cómo se dice entonces español? Spanish. Escucha cómo se dice el español es muy importante. Spanish is very important. ¿Cómo se dice entonces el español es muy importante? Spanish is very important. Escucha cómo se dice en inglés también. Too. ¿Cómo se dice también? Too. Escucha cómo se dice el español es muy importante también. Spanish is very important too. ¿Cómo se dice entonces el español es muy importante también? Spanish is very important too. Escucha cómo se dice y. And. ¿Cómo se dice entonces y? And. Escucha cómo se dice importante y posible. Important and possible. ¿Cómo se dice entonces importante y posible? Important and possible. Escucha cómo se dice inglés y español. English and Spanish. ¿Cómo se dice entonces inglés y español? English and Spanish. El inglés es muy importante, se dice English is very important. ¿Cómo se dice entonces el inglés es muy importante? English is very important. Y el castellano es muy importante también. Escucha cómo se dice y el castellano es muy importante también. And Spanish is very important too. ¿Cómo se dice entonces y el castellano es muy importante también? And Spanish is very important too. Escucha cómo se dice el inglés es muy importante y el español es muy importante también. English is very important and Spanish is very important too. ¿Cómo dirías entonces el inglés es muy importante y el castellano es muy importante también? English is very important and Spanish is very important too. ¿Es importante y es posible, se dice en inglés? It is important and it is possible. ¿Cómo dirías entonces, es importante y es posible? It is important and it is possible. Hablar se dice en inglés to speak.
¿Cómo se dice hablar? To speak. ¿Cómo se dice es muy importante hablar inglés? Escúchalo. It is very important to speak English. Traduce entonces al inglés, es muy importante hablar inglés. It is very important to speak English. Es muy importante hablar español, se dice It is very important to speak Spanish. ¿Cómo dirías entonces es muy importante hablar español? It is very important to speak Spanish. Escucha cómo se dice es muy importante hablar español también. It is very important to speak Spanish too. ¿Cómo dirías entonces es muy importante hablar español también? It is very important to speak Spanish too. Escucha cómo se dice porque. Because. ¿Cómo se dice entonces por qué? Because. Escucha cómo se dice a continuación, es muy importante hablar español porque el español es muy importante también. It is very important to speak Spanish because Spanish is very important too. ¿Cómo dirías entonces, es muy importante hablar español porque el español es muy importante también? It is very important to speak Spanish because Spanish is very important too. ¿Recuerdas cómo se decía no es importante? It is not important. ¿Y cómo se decía no es importante, pero de la manera abreviada? It isn't important. ¿Cómo se dice entonces de la manera abreviada o contraída no es posible? It isn't possible. ¿Cómo se dice también de la manera abreviada no es muy importante? It isn't very important. Si recuerdas, se dice it is. Pero al igual que it is not, que se puede contraer como it isn't, it is también se puede contraer, en cuyo caso se dice it's. Por tanto, ¿cómo se traduce es de la manera contraída al inglés? It's. ¿Cómo se dice entonces de la manera contraída es muy importante y posible hablar inglés? It's very important and possible to speak English. Y de la manera contraída, ¿cómo se dice también es muy importante hablar español también? It's very important to speak Spanish too. ¿Y cómo se dice de la manera contraída es muy importante hablar español porque el español es muy importante también?
It's very important to speak Spanish because Spanish is very important too.